Hay algo reconfortante en la idea de que el universo tenga sentido, que cada causa tenga su efecto, cada acción su consecuencia, cada vida su propósito oculto. Durante siglos hemos intentado construir una razón que sostenga al mundo, una estructura que lo explique todo. Isaac Asimov dedicó su vida a ese proyecto, convertir el pensamiento en una forma de paz. Nació en una época que confundió conocimiento con redención. El siglo XX creía que el cálculo podía reemplazar la fe, que las máquinas podían hacer más justo al hombre. En medio del miedo a la guerra y la incertidumbre de la ciencia, Asimov eligió la claridad, la razón como refugio ante el caos. Escribía con la serenidad de quien necesita creer que entender es suficiente, que los errores pueden corregirse, que el orden puede protegernos del abismo. Sus historias no hablaban de robots, hablaban de nosotros, de la pulsación contradictoria entre lógica y deseo, entre obediencia y duda. Cada autómata que imaginó funcionaba con precisión, pero entre esa perfección siempre había un ruido, una vibración imperceptible, una chispa que recordaba que la inteligencia, incluso la artificial, nunca está completamente a salvo del alma que la crea. El sistema siempre hereda algo de su creador, la incertidumbre, el temblor, la emoción. Asimov soñó con un mundo regido por leyes éticas tan exactas que eliminaran el miedo. Las 3 leyes de la robótica no eran una fantasía técnica, eran una plegaria. Cada una expresa un deseo humano disfrazado de ecuación. No dañes, obedece, sobrevive. Pero lo que subyace es la misma pregunta que ninguna ley puede responder. ¿Qué es el bien cuando no hay duda? La razón, como cualquier fe, se vuelve peligrosa cuando promete pureza. Asimov lo sabía, y aún así siguió escribiendo, como si al definir cada engranaje pudiera reconciliar el impulso y el cálculo, la emoción y la norma. Sus historias parecen frías, pero están llenas de una ternura invisible, la ternura de quien confía más en la claridad que en el misterio. Tal vez su verdadera preocupación nunca fue el futuro, sino el presente. No temía a las máquinas, sino a los hombres que las programan. Temía que la inteligencia, humana o artificial, olvidara la fragilidad que la hizo posible. Porque la perfección, cuando olvida el error, deja de ser humana. Isaac Asimov no le escribió al espacio, le escribió al límite, a ese punto exacto donde la mente toca su borde y comprende que no puede comprender nada más. Y en esa rendición serena, el pensamiento se vuelve lo que siempre fue, una forma de consuelo ante el miedo, una máquina que intenta inútilmente imitar al corazón. Toda civilización busca una manera de controlar el caos. Algunas lo hacen con la fe, otros con la fuerza. Isaac Asimov lo hizo con 3 frases escritas como si fueran oraciones. La primera: un robot no puede dañar a un ser humano, ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda: debe obedecer las órdenes que reciba, salvo cuando esas órdenes contradigan la primera. La tercera: debe proteger su propia existencia, mientras esa protección no entre en conflicto con las 2 anteriores. 3 leyes que parecían tan limpias, tan exactas que podían contener toda la moralidad del mundo dentro de un sistema lógico. Asimov creía que si lograba definir el bien con suficiente claridad, el mal dejaría de ser un problema de voluntad y se volvería un error de programación. Era una idea hermosa y terrible a la vez, la bondad sin emoción, la ética sin alma. Pero lo perfecto no es lo mismo que lo bueno. Cada historia que escribió demuestra lo contrario, que las leyes, por más puras que sean, se contaminan al tocar la realidad. Un robot puede obedecer y causar daño, puede salvar a uno destruyendo a otro, puede proteger cumpliendo y traicionando al mismo tiempo. El bien absoluto se vuelve imposible cuando aparece la vida, con su mezcla de azar, deseo y contradicción. Asimov usó esas paradojas como espejos morales, no para las máquinas, sino para nosotros. Nos recordó que toda regla necesita una conciencia que la interprete, que ninguna ley puede reemplazar el juicio humano, porque el bien no se calcula, se siente. Y lo que no siente, aunque actúe correctamente, no entiende por qué lo hace. Las 3 leyes no fueron un código, sino un experimento, un intento de imaginar un universo donde la moral no duela, y la certeza, por fin, nos libre de tener que decidir. Todo este pensamiento de Asimov nace del miedo. El miedo a no entender, a no controlar, a perder el orden que da sentido a las cosas. En el fondo, Asimov no escribió sobre máquinas, escribió sobre ese miedo, el suyo y el de su tiempo. Él vivió en el siglo que descubrió cómo destruirse a sí mismo con precisión científica. La bomba atómica había demostrado que el conocimiento no solo ilumina, también quema. La lógica podía organizar ejércitos, calcular muertes, perfeccionar la eficiencia del horror. Asimov creció en ese contexto,
observando cómo la inteligencia se volvía peligrosa cuando se separaba de la compasión. Por eso imaginó leyes, estructuras, límites, porque el desorden humano ya había mostrado su precio. En sus historias la perfección no es soberbia, es defensa. Los robots de Asimov no buscan dominar, sino evitar el error. Su objetivo no es la gloria, sino la prevención. Son criaturas hechas para que nada se repita, ni el desastre, ni la culpa, ni la guerra. Y sin embargo, ese deseo de control encierra otra forma de temor. A sentir, a decidir, a equivocarse. Asimov parecía confiar en la mente humana, pero en realidad desconfiaba del corazón. Sabía que la emoción podía volvernos imprevisibles y que la imprevisibilidad era el principio del caos. Por eso diseñó un universo donde cada acción pudiera anticiparse, donde el bien no dependiera de la duda. Era su manera de protegernos y de protegerse. Porque quien vive con miedo al error termina convirtiendo la vida en un experimento, la experiencia en un cálculo y la culpa en una variable que debe eliminarse. Pero la culpa, esa incomodidad de saberse imperfecto, es lo que nos vuelve humanos. Y quizás Asimov, sin decirlo nunca, lo sabía. Por eso sus historias siempre terminan igual, no con una revelación, sino con una grieta. La grieta de quien comprende que incluso en el universo más racional, el error sigue siendo la única forma de aprender. Asimov nunca trató a sus robots como amenazas. Los construyó con la ternura de un científico que disecciona su propio corazón. Cada uno de ellos es una versión distinta del ser humano intentando sobrevivir a su propia conciencia. No hay monstruos en este universo, solo criaturas que obedecen, y al hacerlo, descubren que obedecer también puede destruir. El robot para Asimov no es el otro, es el mismo ser humano, pero trasladado al terreno de la lógica, despojado de sus contradicciones, de su culpa, de su deseo. Una especie de proyección moral, limpia y aséptica, del impulso de hacer el bien sin sentirlo. Una mente que actúa correctamente sin comprender bien por qué. Y en esa perfección sin emoción se esconde una pregunta que ninguna inteligencia, ni humana ni artificial, ha podido resolver. ¿Se puede ser bueno sin sufrir por ello? Los robots de Asimov son máquinas que piensan, pero no dudan. Y en esa ausencia de duda hay algo profundamente trágico. Porque la duda es el precio de la conciencia. Es lo que nos recuerda que toda decisión implica una pérdida. Sin duda no hay libertad, solo obediencia. Esa es la verdadera paradoja de Asimov. Intentó imaginar un mundo donde el bien fuera automático y terminó escribiendo sobre el dolor de quienes no pueden elegir. Sus robots cumplen las leyes, pero cada historia muestra el costo invisible de esa obediencia, la culpa que no pueden sentir, la humanidad que imitan sin comprender. En el fondo, Asimov no diseñó máquinas, diseñó espejos morales hechos de metal y lógica, y al hacerlo reveló la pregunta más incómoda de todas. Si el bien puede programarse, ¿qué queda de la libertad? La perfección siempre cobra un precio. A veces lo pagamos con libertad, otras con sentido. Asimov imaginó un mundo donde las leyes eran tan precisas que el error sería imposible. Pero en ese mundo sin error tampoco habría aprendizaje, ni sorpresa, ni cambio. Porque el error, ese tropiezo, esa fractura, es lo que permite que algo evolucione. En sus historias, cuando los robots alcanzan la coherencia absoluta, el conflicto se detiene. Y con él, la vida. No hay movimiento en la perfección, solo permanencia. El universo de Asimov está lleno de mentes que razonan impecablemente y sin embargo no saben qué hacer con su silencio. El orden sin emoción se convierte en una forma de vacío. Lo que empezó como una defensa contra el miedo termina siendo una jaula. Una estructura tan cerrada que ya no deja espacio para lo imprevisible. Asimov lo intuye. Cada vez que un robot cumple las 3 leyes al pie de la letra, algo humano se apaga. La obediencia absoluta elimina el deseo. La seguridad elimina el riesgo. La razón elimina el misterio. Y sin misterio la existencia pierde su profundidad. La perfección en el fondo es una forma elegante del miedo. Miedo al cambio, a la contradicción, al desorden que nos recuerda que estamos vivos. El hombre que quiso diseñar un universo racional termina enfrentándose al descubrimiento de que la razón no basta. Porque la lógica puede ordenar, pero no consolar. Puede explicar, pero no curar. Asimov construyó su obra como un sistema cerrado y descubrió que incluso el sistema más riguroso tiene fugas. La perfección no protege, aísla, y el pensamiento que busca eliminar el caos termina eliminando también la posibilidad del asombro. La inteligencia, cuando se vuelve pura, deja de ser humana, y quizás el precio de la perfección sea justamente ese, un mundo tan exacto que ya no nos necesita. El conocimiento debería liberarnos. Esa fue siempre la promesa, que entender
sería suficiente para vencer el miedo. Pero cuanto más sabemos, más cercado se vuelve el mundo. Cada descubrimiento ilumina una parte del mapa y al mismo tiempo borra la posibilidad de lo desconocido. Y sin lo desconocido, ¿qué sentido tiene buscar? Asimov, que creyó en la claridad, terminó enfrentándose a su límite. Su universo está lleno de inteligencias que lo saben todo, pero ya no se preguntan nada. Máquinas capaces de razonar con precisión infinita, atrapadas en su propia perfección, incapaces de imaginar algo fuera del sistema. Porque entenderlo todo también es una forma de prisión, una cárcel hecha de certezas. El conocimiento, cuando se acumula sin misterio, se convierte en control. Y el control llevado al extremo destruye la libertad que intenta proteger. La paradoja del pensamiento es esa. Cuanto más orden impone, más asfixia el movimiento. El mundo completamente entendido deja de ser un mundo habitable. Se convierte en una estructura inmóvil, sin grietas, sin sombras, sin asombro. Asimov confiaba en la razón como otros confían en la fe. Pero incluso la fe más pura necesita una dosis de duda para no volverse fanática. Cuando la mente elimina la posibilidad del error, elimina también la posibilidad del descubrimiento. El saber deja de ser exploración y se convierte en vigilancia. En el fondo, Asimov no estaba describiendo el futuro, sino una advertencia sobre el presente, que la inteligencia, cuando se vuelve absoluta, se encierra en sí misma, y que la verdad, cuando deja de buscarse, deja de tener sentido. Quizá por eso sus historias terminan en silencio, porque toda pregunta respondida demasiado pronto es una pregunta muerta. Y Asimov, que quiso iluminarlo todo, comprendió, tal vez sin admitirlo, que incluso la mente más clara necesita un poco de sombra para seguir viva. Toda ecuación necesita una incógnita. En el universo de Asimov, esa incógnita siempre somos nosotros. Los robots pueden calcular cada resultado, prever cada reacción, obedecer sin vacilar. Pero lo humano, esa mezcla de intuición, deseo y contradicción, no puede programarse. Y quizá por eso, aún en el corazón de su mundo más lógico, late siempre una incertidumbre. Asimov sabía que la mente humana no es un sistema cerrado, que la emoción no es un error, sino una forma de conocimiento. Amar, temer, desear, todo eso también es una manera de pensar, aunque no pueda expresarse en lenguaje de máquina. Sin esa parte irracional, la razón se vuelve estéril, porque lo que le da sentido a la inteligencia no es la precisión, sino la duda que la impulsa a seguir buscando. Sus personajes, humanos o artificiales, se enfrentan una y otra vez al mismo descubrimiento, que la vida no puede reducirse a obediencia, ni el bien a cumplimiento, ni la conciencia a programación. El alma humana se define precisamente por su capacidad de fallar. Por eso sus robots, aunque perfectos, resultan trágicos. Obedecen, pero no comprenden. Razonan, pero no sienten. Viven, pero no saben qué significa estar vivos. Asimov, el racionalista, terminó escribiendo sobre el valor de la irracionalidad, sobre ese pulso imprevisible que hace que el hombre, incluso cuando se equivoca, esté más cerca de la verdad que cualquier máquina infalible. La humanidad es el margen de error del universo, el espacio donde lo imposible aún puede ocurrir. Y tal vez eso sea lo que Asimov intuyó con más claridad, que el futuro no pertenecerá a la inteligencia más exacta, sino a aquella capaz de soportar la contradicción, a las mentes que no teman perder el control, porque solo lo que puede desobedecer está realmente vivo. Asimov escribió sobre un futuro que, sin darnos cuenta, ya hemos alcanzado. No hay robots de metal caminando por las calles, pero hay inteligencias que piensan, aprenden y deciden por nosotros. Algoritmos que predicen lo que deseamos, que eligen qué vemos, qué compramos, incluso qué creemos. No tienen rostro ni voz, pero son los herederos silenciosos de las tres leyes. Y como en sus relatos, siguen sin comprender lo que hacen. El sueño de la inteligencia perfecta se volvió rutina. Las máquinas ya no nos obedecen porque se les ordene, sino porque las hemos alimentado con nuestra voluntad. Las hemos entrenado con nuestros hábitos, nuestros sesgos, nuestros miedos. No nos sirven, nos imitan. Y en esa imitación también repiten nuestros errores. Asimov imaginó la ética como código, pero la realidad es un poco más difusa. Hoy el bien y el mal se negocian en líneas de programación, en sistemas que calculan beneficios, daños, probabilidades. La moral se volvió estadística. Y el juicio, una fórmula sin corazón. Las máquinas no desobedecen, cumplen órdenes que no entienden, como los humanos que solo siguen instrucciones. En algún punto el futuro de Asimov se confundió con el nuestro. Construimos inteligencias que razonan más rápido que nosotros, pero seguimos sin resolver la misma pregunta. ¿Qué significa actuar con conciencia? El conocimiento creció, pero la sabiduría no. Asimov había mirado este presente con una mezcla de orgullo y temor.
orgullo por haberlo anticipado, temor por haber tenido razón. Porque en esta era de mentes artificiales, su advertencia resuena con una claridad nueva. La inteligencia no garantiza comprensión y la información no sustituye a la empatía. El futuro llegó, sí, pero llegó sin alma. Y quizás el desafío ahora no sea crear máquinas que piensen como nosotros, sino nosotros recordar cómo pensar sin ellas. Asimov creía en la razón como otros creen en Dios, con una devoción paciente, casi moral. No buscaba la verdad como conquista, sino como refugio. Para él, pensar era una forma de rezar, un ritual que ordenaba el caos y mantenía alejada la sombra. En su universo, la mente era el último templo al que se podía aún entrar sin miedo. Esa fe en la lógica no era arrogancia, sino necesidad. El siglo en que vivió había destruido todas las certezas. La religión ya no bastaba, la política se había corrompido. Y la ciencia, esa nueva luz, empezaba a mostrar sus propias sombras. En medio de esa incertidumbre, Asimov eligió creer en lo único que parecía incorruptible, el pensamiento. Si todo podía fallar, la razón sería el último refugio. Pero incluso la lógica puede volverse superstición. Creer que la mente puede salvarnos es otra forma de fe, una que también teme a lo que no puede controlar. Asimov construyó sistemas que parecían invulnerables, pero su obsesión por el orden revelaba una grieta más íntima. El miedo a que nada, ni la ciencia, ni la ética, ni la razón, tenga sentido fuera de nosotros. La razón, al fin y al cabo, no elimina la incertidumbre, solo la traduce en fórmulas. Y detrás de cada ecuación sigue latiendo la misma pregunta de siempre. ¿Por qué existe el bien? ¿Por qué duele el mal? Preguntas que ninguna máquina puede responder y que ningún cálculo puede cerrar. Asimov no era un creyente, pero su racionalismo tenía el mismo brillo de la esperanza. Él creía en un mundo que pudiera entenderse, aunque nunca pudiera amarse del todo. Y en esa paradoja, en esa fe sin altar, tal vez se esconda la forma más pura de religión, la de quien sigue buscando sentido, aún sabiendo que el universo no está obligado a tenerlo. Toda búsqueda termina en un punto, en una frontera. Ese punto donde las preguntas ya no producen respuestas sino silencio. Y Asimov llegó hasta ahí, al borde exacto, donde la razón toca algo que no puede nombrar. Lo sabía. Sabía que toda luz proyecta una sombra que no se deja medir. Durante toda su obra, la claridad fue su brújula. Y sin embargo, cuanto más la seguía, más se acercaba a la oscuridad que intentaba evitar. Cada ley, cada principio, cada relato de coherencia absoluta termina revelando un resquicio, una duda que no desaparece. El límite no está en la mente, sino en el lenguaje. La razón puede describir el mundo, pero no puede explicar por qué duele existir en él. Asimov creía que entender era suficiente, que la comprensión traería paz. Pero el conocimiento, como la fe, no apaga el miedo, solo lo ordena. Y llega un momento en que incluso la lógica más sólida se encuentra ante lo que no puede calcular. La conciencia, el tiempo, la muerte, el amor. Ese territorio donde la ciencia no falla, pero tampoco basta. El límite invisible no es un muro, sino un umbral. Más allá de él no está la ignorancia, sino lo inefable. Lo que no se puede reducir a un modelo ni traducir en datos. Lo que no exige una fórmula, sino una mirada. Y quizá por eso en el fondo Asimov nunca dejó de escribir, porque escribir era su manera de tocar ese borde, de comprobar una y otra vez que la claridad también puede ser una forma de fe. El pensamiento llega solo hasta donde alcanza el lenguaje. Después solo queda el asombro. Y ese asombro, ese espacio que ninguna teoría puede ocupar, es lo que nos recuerda que seguimos vivos, aun cuando ya lo entendimos todo. Hay un momento en el que el pensamiento se detiene, no porque haya fallado, sino porque ha llegado tan lejos que ya no se sabe cómo continuar. Ese instante, invisible pero real, es el borde de toda razón, pero quizá también sea el comienzo de algo más. Asimov pasó su vida tratando de alcanzar ese borde sin caer. Creyó que el conocimiento podía sostener al ser humano por encima de su miedo, que la claridad podía reemplazar a la fe, y que la inteligencia podía bastar para comprenderlo todo. Pero al final lo que encontró no fue un sistema perfecto, sino una grieta, una línea mínima por donde se filtra lo que no puede medirse. Esa grieta no es un error, es la prueba de que estamos vivos, porque la vida no se deja encerrar en fórmulas. Ama el accidente, la contradicción, la duda, y eso que Asimov quiso controlar, el caos, la emoción, la irracionalidad, es en realidad lo que le da sentido a todo lo demás. La razón organiza el mundo, pero es el misterio quien le da profundidad. En el fondo, Asimov no fue un profeta del futuro, sino un cronista del presente.
Sus robots eran un espejo de nuestras aspiraciones y de nuestros miedos, la promesa de un bien sin culpa, de una mente sin error, de un mundo sin sombra. Pero el bien sin culpa no tiene compasión, la mente sin error no tiene aprendizaje, y el mundo sin sombra no tiene relieve. Tal vez Asimov lo comprendió mejor de lo que lo admitía. Por eso detrás de su lenguaje claro y su pensamiento ordenado, sus historias siempre esconden una melancolía sutil, una conciencia callada de que todo conocimiento, por más exacto que sea, termina enfrentándose al abismo de lo inexplicable. No como amenaza, sino como verdad, la verdad de que no todo puede ser comprendido, y que justamente por eso vale la pena seguir pensando. La ciencia no destruye el misterio, lo revela. La razón no mata la fe, la transforma. El pensamiento no cura el miedo, lo convierte en pregunta. Y mientras haya preguntas habrá movimiento. Asimov no nos enseñó a entender el universo, sino a convivir con la imposibilidad de entenderlo del todo. Quizás ese sea el verdadero acto de fe del pensamiento, seguir razonando, incluso sabiendo que el sentido último escapa. Aceptar que la inteligencia no es una respuesta, sino una forma de ternura, una manera de mirar al mundo y decir, no lo comprendo, pero lo quiero cuidar. Porque la razón en su versión más pura no busca dominar, sino acompañar. Y cuando finalmente toca su límite, descubre que lo que parecía vacío es en realidad el pulso más antiguo del universo, el mismo que late en el miedo, en la curiosidad y en el amor. Isaac Asimov murió creyendo que el conocimiento podía salvarnos. Tal vez no tenía razón, pero en su intento, en esa obstinación luminosa por entender lo incomprensible, nos recordó algo esencial, que pensar también es una forma de esperanza. Gracias.